Tenemos por un lado a Sebastián Cao, que está aquí a mi derecha, es economista. También lo tenemos a José Castillo, economista del FIT también. Bueno, primero vamos a comenzar con José. ¿Estas medidas, José, son útiles, sirven, pueden paliar un poquito este 20 y pico, 22,5 de devaluación de los últimos días? Bueno, lamentablemente no. A ver, está fuera de discusión que es necesario un incremento de salarios, de jubilaciones y de todos los ingresos después del violentísimo golpe que hubo con el 22% de devaluación al día siguiente de las PASO. Ahora, todo lo que viene planteado a nivel de anuncios y fundamentalmente la suma fija, ¿no?, que es quizás el dato más importante, hasta donde se sabe, es claramente un paliativo muy mínimo. ¿Y por qué? Aunque no sabemos la suma, podemos anticipar esto. Sí. Porque, en realidad, la noticia de verdad se conoció ayer cuando el Fondo Monetario Internacional dio a conocer lo que se llama el Staff Level Report, ¿no? O sea, el informe post el acuerdo de los 7.500 millones, donde dice muy claramente, acá, tiene que seguir el ajuste. Ese ajuste implica baja de salario, baja de jubilaciones, aumento de tarifas. Por lo tanto, digo, la perspectiva nuestra, desde Izquierda Socialista, desde el Frente de Izquierda, claramente, seguir atado a este acuerdo del Fondo Monetario Internacional no da ninguna salida y no permite que haya ninguna medida, absolutamente ninguna medida que pueda generar algún paliativo medianamente serio para esta situación. ¿Usted considera que esto es algo provisorio, ¿no? Como para salir del paso, como un parche a tratar de encontrar una solución en este momento, pero si no es un proyecto a mediano... Ni siquiera lo va a hacer, ¿no? O sea, este incremento, que es un bono. Se habla de 45.000 pesos como valor. O sea, estamos hablando de un monto que ni siquiera cubre lo que pierde un salario este mes. Va a haber inflación de entre el 12 y el 14% en el mes de agosto. Eso es lo que se prevé, ¿no? Yo quería agregar que además de la suma fija que se está hablando de esta nueva medida, también abunda la oleada de pedidos por parte de paritarias, ¿sí? Por parte de los sindicatos tanto de comercio, alimentación, bancarios. ¿Qué va a pasar con esto? Y si podría sumarse también a lo que es la propuesta de la suma fija. El anuncio del gobierno es la suma fija. Las paritarias, varias de ellas se abrieron de hecho, producto de la presión de los propios trabajadores ante lo que están perdiendo. Los acuerdos paritarios que se abrieron estas últimas 2 semanas no cubren claro, lo no perdido, llega a equilibrar no el índice de inflación. Por eso, a ver, acá hay una pregunta que se hizo recién que es muy importante. Esto, obviamente, es el cortísimo plazo de acá a octubre de un gobierno que está intentando hacer malabares para, por un lado, cumplir con un acuerdo leonino con el Fondo Monetario Internacional y al mismo tiempo tratar de mantener alguna competitividad electoral. Ahora, lo más interesante, la pregunta del millón es ¿qué va a pasar después? Claro. Y ahí hay un punto, ¿no? Y ahí discrepo fuertemente. Bueno, a ver, el mercado ahí está anticipando una nueva devaluación, claramente. Claro. Sí, el fondo pide más. 350 pesos de tipo de cambio oficial es insostenible. Ahora, con una brecha de arriba del 100%. El punto, ahí quiero plantear un poco la discrepancia con lo que plantea Sebastián. O sea, si nosotros continuamos en este acuerdo o el nuevo que se va a negociar, porque se va a negociar uno nuevo, con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que plantea Sergio Massa, Patricia Bullrich y ni que hablar Milei, que ya está diciendo que va a hacer un ajuste mayor? Claro, la Argentina y la clase trabajadora no tiene futuro. O sea, vamos a una situación de mucha mayor crisis social, hambre de la clase trabajadora, que es la que estamos ahora. O sea, esto hay que decirlo. Claro. Porque esta es la discusión que está planteada Sebastián, de acá a las elecciones y después. Milei dijo, yo voy a hacer un ajuste mayor al que ustedes están exigiendo. Y eso, el ciudadano común, ¿cómo lo tiene que mirar? ¿La que se viene si gana Milei o qué? ¿Qué quiso decir con que él está en condiciones de hacer un ajuste mayor todavía? Bueno, pero Milei está hablando de hacer un ajuste sobre la política y no hacer un ajuste sobre los ciudadanos, que es sobre el sector privado. Vale aclarar eso, es sobre la política. O sea, el ajuste lo está planteando sobre... Sebastián, ¿sabés que eso es un eslogan?
digamos. A El ver, ajuste es sobre partidas, digamos. Vos tenés concretas, ¿no? Y las partidas son con nombre y apellido. O sea, el costo, el costo específico de la política, ¿de qué estamos hablando? De los funcionarios. Eso es nada. O sea, la discusión es ¿qué vas a hacer con las partidas jubilatorias? ¿Qué vas a hacer con las partidas sociales? Con los números. Claramente. Porque cuando hablamos de planes de gobierno, del Fondo Monetario y todo eso, también en un punto, en todo punto, todo, claro. Repercute en lo que es la economía hogareña, la economía de nosotros y en este caso en lo que son los precios, el aumento de la carne, el precio por las nubes y la gente que cada vez come menos carne. ¿Cómo lo ve usted, Castillo? Sí, bueno, evidentemente esto es un efecto de la caída, de la pulverización, ¿no? De salarios, jubilaciones, dinero de planes sociales. Para la mayoría de los sectores populares es carne, artículo de lujo a cambio de más arroz y fideos o más polenta, ¿no? Y lamentablemente es así. El precio de la carne, que en el último año había subido un poquito menos que el conjunto. Se decía que estaba retrasado el precio, ¿no? Estaba un poquito atrasado, pero estaba un poquito atrasado porque por la sequía se había liquidado más vacas, pero pegó un salto infernal en el último periodo. Y sobre todo en cortes populares, ¿no? Estamos viendo ahí en el gráfico el asado, las hamburguesas, claro. Son cortes que tradicionalmente estaban al acceso del bolsillo de la población. Están ahora están arriba incluso de lo que están subiendo los alimentos. Esto empezó incluso antes de la devaluación del 22%. Había habido una devaluación encubierta en las semanas anteriores, cuando habían subido los precios para las exportaciones, el precio del maíz, y claro, es el alimento básico, ahí se jugó todo para arriba. ¿Cómo subirían los ingresos? ¿O a qué dólar equivaldría la carne, ¿no? ¿A qué dólar? ¿El oficial, el blue? Dejemos de lado eso de que vamos a ganar $50 porque no es así. O sea, los salarios no tienen nada que ver con el tipo de cambio. Sí, tienen que ver con la productividad del trabajo. No, tampoco. No, ni 5 ni 10. Vamos a ganar lo que haya que ganar en función de la productividad. Si hay una función que tendría que tener el Estado en esto es garantizar los derechos de propiedad. José, ¿usted qué piensa, qué opina respecto a lo que acaba de decir recién Sebastián? Justamente el drama de las familias que se están quedando sin poder alquilar es lo que refleja el absoluto fracaso del libre mercado. En la ciudad de Buenos Aires hay una especulación inmobiliaria impresionante. Se construyen torres en todos los barrios que son torres de lujo, quedan vacías, hay enorme cantidad de propiedades vacías y nada ofrecido en alquiler. ¿Esto qué significa? Significa que no hay absolutamente ningún control de eso. Es verdad, en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, no hay construcción de vivienda popular que permitiría que más gente acceda. Ahora, yendo directamente al tema alquileres, no hay control. ¿De qué no hay control? Hay inmensa cantidad de propiedades que se están poniendo ilegalmente en alquiler vía la plataforma Airbnb. En dólares y se retiran del mercado. ¿Quién controla eso? Absolutamente nadie. ¿Por qué no se pone un impuesto a la vivienda ociosa? Y entonces se impone que esa vivienda tenga que ser alquilada. Por supuesto, Sebastián diría que no porque se viola el derecho de propiedad. Aquí hay dos posiciones muy claras, que es defendemos al propietario y defendemos el derecho de propiedad de los grandes especuladores o resolvemos el derecho a la vivienda de la gente que está siendo expulsada de la ciudad de Buenos Aires porque hay barrios donde vos entrás en los diarios y hay cero ofrecimiento de alquileres. ¿Qué pasó ahora con la ley de alquileres, la que tenemos hace 3 años más o menos? ¿Sí? Se retiraron en propiedades del mercado, los precios de alquileres subieron por encima de la inflación. Porque la ciudad de Buenos Las Aires propiedades en venta cayeron 30% en dólares. Airbnb, no se retiraron, están todos en alquiler. Sí, pero dólares. Igual, están todos si ahí. me permite, entra a la plataforma. Hay centenares de miles de alquileres en la plataforma. Sí, bueno, yo estaba escuchándolo a Castillo que decía, no solamente no iríamos si nos llaman a una reunión del fondo, como que no los quieren, ¿no? La izquierda siempre estuvo en contra del Fondo Monetario. Y lógicamente esta devaluación, lo hemos escuchado el ministro de Economía, la pidió el Fondo Monetario, ¿no? A través del programa que implementa cuando te presta dinero.
¿Cómo se hace entonces, Castillo, para vivir en una Argentina sin Fondo Monetario? ¿Es posible? ¿Es viable? Yo te la daría vuelta a la pregunta. Es imposible vivir en una Argentina con el Fondo Monetario y con estos vencimientos de deuda. Y no es una cuestión de, siempre lo decimos, como si fuera una especie de eslogan. Yo trato de escaparle a eso. Mira, el endeudamiento externo argentino es absolutamente impagable desde hace décadas. Sí. Ahora, a veces llegamos a la situación, como llegamos en el 2001, como llegamos en el 89, que ya no es que simplemente es impagable en general, es impagable la cuota que viene. Este es el punto básico. Cuando en marzo del año pasado se firmó el acuerdo con el fondo, y muchos nos oponíamos, nos decían, mirá, si no se firma el acuerdo con el fondo, el dólar se va a ir a 400 pesos, la inflación va a pasar el 100% y todo se va a caer. Se firmó el acuerdo con el fondo, el dólar pasó lejos de eso, la inflación pasó a los 3 dígitos, las reservas cayeron. Por lo tanto, esta es la realidad. No hay ninguna posibilidad, y miente el que dice lo contrario, de que haya algún tipo de reactivación económica, ni hablemos algún tipo de redistribución de la riqueza, con la continuidad de los programas con el Fondo Monetario Internacional. La única salida que tiene la Argentina, que sí de verdad tiene recursos y de verdad tiene un montón de posibilidades, es volcar todo ese dinero que es, pero infinito, es una cantidad impresionante de miles de millones de dólares que salen. Uno mira las partidas y mientras se dice, porque tal partida es grande, lo que sale en pagos al fondo es terriblemente más grande. Tomar todo ese dinero y volcarlo a reactivar la economía interna, volcarlo a salarios dignos, jubilaciones dignas, planes de obras públicas para, por ejemplo, construir 5 millones de viviendas con esa plata, salud, educación. Ahí está la salida de la Argentina. Se entiende. José Castillo, te agradecemos la presencia aquí en Piso. Gracias. Y una última reflexión de Sebastián Cao.